Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso de Apocalipsis dentro del estudio de nuestro espacio bíblico de la parroquia, que por fortuna podemos tener a través de esta aplicación de Zoom ese contacto tan necesario en nuestra comunidad. Agradezco tu presencia, pero definitivamente agradezco primeramente la presencia de Jesús de Nazaret y de su Espíritu Santo entre nosotros, porque bien sabemos, como nos dijo Jesús en su Evangelio, que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Por lo tanto, esta noche, además de los que ahorita estamos ya enlazados en este Zoom, tenemos entre nosotros a Jesús de Nazaret y a su poderoso Espíritu Santo. Y estamos contentos porque a través de ellos vamos a poder entender mejor el alcance de la palabra de Dios que conocemos nosotros, porque al llegar el tiempo de la plenitud, Dios Padre envió a su unigénito, a su único Hijo, a Jesús de Nazaret, para que nos la diera a conocer. Por lo tanto, vamos a comenzar esta sesión y todas las sesiones de nuestro curso como debe de ser, dándole alabanza y gloria a Dios Padre a través del conducto de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, te invito a que de corazón, unidos, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y te invito a que juntos
invoquemos al Espíritu Santo y digamos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Todas las sesiones tenemos invariablemente una petición particular y esta noche, obvio, estamos todos unidos en nuestro corazón pidiéndole a Dios Padre que se haga su voluntad sobre la persona, la salud del Papa Francisco y sobre su iglesia, del cual él es el vicario que se encuentra al frente de ella. Le pedimos a Dios Padre que le envíe Espíritu Santo a él, a todo su equipo de médicos y asistentes tratantes, que encuentren las mejores opciones para él y si es la voluntad divina que siga adelante, que así sea. Y si no es así, que lo preserve de cualquier dolor, de cualquier angustia, de cualquier sobresalto que como humano él y todos tenemos. Por lo tanto, de nuevo le suplicamos a Dios Padre que le tenga compasión, piedad, misericordia y que su Espíritu Santo se manifieste en él y en todo su equipo de médicos tratantes. Que así sea. Bueno, y ligado a este pensamiento, para los que no conocen la dinámica que tenemos en nuestras clases de Biblia, siempre comenzamos nuestra sesión con un cántico cuya base es alguno de los 150 salmos que contiene el Salterio, ese conjunto de salmos que muchos conocen porque son devotos de practicar la hora santa, otros porque su curiosidad les ha llevado a leer y a profundizar sobre los mismos. Y te voy a decir en pocas palabras, el Salterio, que es el conjunto de los 150 salmos, es como una sagrada escritura paralela. El Salterio es la manifestación por medio de cantos de la fe, del conocimiento, de la sabiduría divina que a través de los profetas, a través de los escritores sagrados, fue llegando a nuestras manos y que forma, junto con el Nuevo y el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura. Entonces, este salmo es el primer salmo que corresponde a la nomenclatura hebrea y a la nomenclatura griega. Te lo digo esto porque si tú tienes un poco de sustento bíblico, tendrás la claridad de que el origen de la Sagrada Escritura nos viene del pueblo hebreo y que ya posteriormente, cuando faltaba poco tiempo para para la plenitud, para cuando llegara Jesús a este mundo, estamos hablando más o menos del año 270, entre el año 300 y el 270 antes de Cristo, los hebreos se vieron forzados a traducir su escritura, a traducir su Biblia al griego. ¿Por qué? Pues porque por el predominio del imperio griego en todo el mundo conocido de aquellos tiempos, estamos hablando de lo que corresponde al Asia, no como el continente que conocemos ahora, sino el continente del cual el imperio romano posteriormente se va a centrar y va a imponerse. No solamente estamos hablando ya de la península de Siria, donde está Jerusalén, donde está Samaria, todo lo que conocemos a través de los evangelios. Bueno, el hecho está
en que el imperio griego tuvo una importancia fundamental y la sigue teniendo hasta nuestros días dentro del ámbito cultural y su trascendencia es enorme. Por lo tanto, había muchos hebreos que por diversas razones, por diversas causas, habían tenido que migrar de la península de Siria y muchos de ellos fueron llegando a tierras que estaban dominados o con gran influencia del imperio griego. Por lo tanto, llegó un momento, aunque sus padres hubieran sido hebreos, hubieran sido israelitas, ellos ya no conocían bien sus orígenes y además ya ni siquiera hablaban hebreo, sino que se comunicaban entre ellos en griego. Por lo tanto, era imprescindible que estas escrituras cobraran vida también en griego. Por lo tanto, se le conoce a este esfuerzo de hacer una sagrada escritura traducida del hebreo al griego como la Biblia de los 70. Y no es porque fuera en el año 70, ya te dije, es entre el año 300 y el 270 antes de Cristo. Pero en la ciudad de Alejandría, esa ciudad que fue un bastión de la cultura, que fue una ciudad edificada por Alejandro Magno, de ahí viene su nombre, Alejandría, fue un parteaguas en la historia de la cultura en el mundo. Y entonces ahí en Alejandría se reunieron 70 grandes rabís, 70 grandes maestros hebreos, israelitas, y se dedicaron a traducir la Biblia del hebreo al griego, buscando, obvio, que mantuviera su espíritu y su fuerza y su contenido de acuerdo a lo que ellos tenían en sus escritos sagrados. La Biblia hebrea tiene 46 libros para nosotros. Muchos de los creyentes hebreos, ellos lo reducen a 39. Hay 7 libros, que ahorita no es el momento, pero 7 libros que no forman parte de ese canon, de esa regla, de ese conjunto de escritos bíblicos, pero que para nosotros, cristianos católicos, sí lo tienen. Entonces, para nosotros, la Biblia hebrea tiene 46 libros en su antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Y la nuestra, la parte nuestra del Nuevo Testamento, que es la buena nueva sobre la vida de Jesús, son 27 libros. Por lo tanto, la suma de 46 y 27 nos va a dar 73 libros que conforman la totalidad de la Sagrada Escritura. Bueno, por lo tanto, ya entenderás el por qué nos vamos a referir, sobre todo al hablar de los salmos, del canon hebreo y del canon griego. Prácticamente esos 150 salmos dentro del canon griego, ellos consideran que son 151, y no porque sean 151, sino porque se dan momentos en que se fraccionan algunos salmos y eso hace que pues crezca el número a uno más, pero de hecho son los mismos. Sin embargo, el conteo de los mismos no va a ser siempre igual. Va a llegar un momento en que yo te diga, algo clásico, el Salmo 23, el famoso Salmo 23 de, eh, de que el Señor es mi pastor, es el 23 para los griegos, pero para los hebreos es el 22. Entonces, son detalles, la palabra lo dice, pero es importante que nosotros que estamos pretendiendo conocer un poco más a fondo la escritura, pues lo tengamos en consideración. Bueno, dicho lo anterior, este salmo primero, este canto, este cántico que escuchamos
está sostenido en el Salmo número 1. Este Salmo número 1 aproximadamente tal vez fue escrito más o menos entre el año 1000 y el año 500. Para ser exactos, los salmos, esa colección de los salmos, data más menos del año 1400 con algunas luces. Hay, por ejemplo, un salmo que se le atribuye a Moisés. Y pues obvio, si Moisés en el año 1250 hace acto de presencia dentro de la escritura, pues en el año 1400 bien pudo haber escrito los versos o el fundamento del Salmo número 90. Pero realmente el grueso de los salmos está escrito entre el año 1000 y el año 500. Bueno, pues este Salmo número 1 no se tiene precisado de quién es la autoría, pero viene como consecuencia de, del sustento de muchos libros, sobre todo de libros de la sabiduría dentro de las Sagradas Escrituras y algunos fragmentos del libro del Deuteronomio, que viene siendo la segunda ley escrita por Moisés. Bueno, pues el fondo de este salmo es que nos habla de que tú, como humano, tienes, gracias a que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, tienes dos atributos exclusivos como humano. Uno, que tienes libre albedrío y otro que tienes inteligencia. Por lo tanto, tienes la libertad de tú aceptar o no aceptar cualquier verdad o cualquier fundamento dentro de la religión o dentro de lo que tú gustes y desees. Por lo tanto, tú tienes la opción de tomar dos caminos, el correcto y el incorrecto. Es más, aún los humanos que no son cristianos o que no tienen alguna religión, por ley natural, todos tenemos una idea bastante precisa de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Por lo tanto, tú, el camino que elijas te va a llevar a un destino diferente de acuerdo a lo que tú optes. Por esa razón, en este Salmo primero nos hablan de la bendición, de la misericordia que es marchar por el camino correcto. Bueno, pues entonces quisimos escoger este Salmo número 1 para que nos sirva de sustento en el desarrollo de este curso, de este nuevo curso que sobre el Apocalipsis vamos a estar dando. Por lo tanto, te presento aquí una imagen que nos habla del Apocalipsis. Y esta imagen te va a llamar la atención por lo que dice después del Apocalipsis. Cántico de la esperanza cristiana y triunfo de la iglesia perseguida. Es algo bastante sui generis que te ubica y que nos da una luz sobre cuál es el fundamento del libro del Apocalipsis y que para muchos de nosotros tiene una connotación muy diferente. Para la mayoría de nosotros, cuando escuchamos el nombre de Apocalipsis, a algunos se nos ponen los vellitos de punta, a otros nos causa un poco de miedo, ¿por qué no decirlo?, la palabra Apocalipsis. En muchos es el temor de estar leyendo escritos que no se alcanzan a comprender o que se malinterpretan. Y lo único que es cierto, aquí nos trae a relucir dos cosas. La primera, que desconocemos cuál es el fundamento correcto del escrito del Apocalipsis. Y en segundo lugar, que tenemos necesidad de tener una guía que nos lleve de la mano
para entender mejor la correcta interpretación del contenido del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, lo que dice aquí de Cántico de la Esperanza Cristiana y triunfo de la iglesia perseguida es muy cierto. Esto viene siendo el fundamento inicial de la escritura del Apocalipsis. Y tú ves aquí abajo la imagen de una persona en la parte inferior que está soñando o que está reposando y contemplando visiones en su mente como lo que está en la parte superior. Déjame explicarte un poco la, la intención de, de esta imagen. Esta imagen, para que empecemos correctamente, es un ícono bizantino. Ícono o icono, como tú le quieras llamar, es la representación de, de aspectos religiosos y la mayoría de ellos van enfocados a ensalzar y a dar gloria a Dios, a Jesús, a María, a la Santísima Trinidad. En pocas palabras, todos de índole religioso. Y el ícono o icono, que las dos formas son correctas, repito, es una representación gráfica de creencias que en determinado momento se sostienen por la fe. Debemos de recordar, para que entendamos mejor esto, que en los principios de la Iglesia Cristiana Católica, de la única Santa Iglesia Cristiana Católica, pocos sabían leer y por lo tanto el hecho de que por imágenes se fuera apreciando aspectos relevantes de la religión fue una ayuda muy grande para que se entendiera, para que se asimilara, para que se comprendiera el contenido del mensaje que se quería dar a conocer. Por lo tanto, la iconografía reviste una importancia muy, muy grande. La iconografía se desarrolló mucho en la Iglesia Oriental. Bueno, ya tenemos aquí un primer detalle para decir, bueno, ¿qué es la Iglesia Oriental y qué significa para nosotros cristianos católicos apostólicos romanos? Aunque el término de romano ya pocas veces lo usamos, pero así somos. Bueno, pues esto es lo que indica que la iglesia fundada por Cristo, fundada por Jesús, porque cuando la fundó todavía no era Cristo, era Jesús. Vamos a ir entendiendo poco a poco cuándo es el momento en que adquiere su connotación de Cristo. Y te lo voy a resumir fácilmente. Jesús, dentro de su ministerio público aquí en la tierra, él acabó viviendo su Pascua, el paso de él y de cualquier humano entre la vida terrenal y la vida eterna, pero en aquellos tiempos entre la vida y la muerte, como cualquier humano. Después de que fue descendido de la cruz y fue sepultado por decisión de Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo, el día domingo de resurrección, ya sabemos que es el triunfo de Jesús sobre la muerte, el triunfo de Jesús sobre el maligno. Y entonces, como le anuncia a María Magdalena, que se le aparece a ella y se identifica a Jesús diciéndole María, y ella se tira a los pies del maestro y le dice Rabuní. Rabuní es una expresión que significa maestro, pero con un sentimiento más profundo, con un sentimiento de gran cercanía. Y entonces le dice Jesús, dile a mis hermanos que subo al Padre. Es más, por eso le dijo, no me toques, María Magdalena, no te me acerques,
porque aún no he subido al Padre. Dice, pero dile a mis hermanos que los veré en Galilea. En ese momento, este maravilloso momento hace que María Magdalena sea la primera que recibe la claridad de la resurrección del Señor y además, por si fuera poco este honor, se convierte en la primer apóstol después de la resurrección. ¿Por qué? Porque al tener una misión dentro de nuestra religión significa que eres apóstol, cuando tienes una misión y la desempeñas. Entonces María Magdalena en ese momento se convirtió en apóstol de Jesús, llevó el mensaje a los apóstoles y Jesús ascendió al cielo para ser glorificado. Y en el, en el conjunto de situaciones que reviste la glorificación, en, en una explicación breve te diré, llega su padre, Dios Padre, le reconoce el que haya llevado hasta las últimas consecuencias y con toda fidelidad la misión para la cual había sido enviado a este mundo Jesús. Lo sienta a su derecha como el heredero regio de Dios, por eso a su derecha. Además de eso, lo hace Señor ya no solamente de la tierra, sino de todo el universo. Y por si fuera esto poco, le da una cantidad mayor de Espíritu Santo, una reserva, valga la expresión, de Espíritu Santo, que el propio Jesús le había prometido a sus apóstoles poco antes de que fueran los momentos de su muerte, que les iba a enviar al Paráclito y que él les iba a enseñar y a reforzar todo lo que él en su ministerio público les enseñó, pero que era necesario que se reforzara. Bueno, pues entonces, todos estos acontecimientos que suceden en el cielo es la glorificación de Jesús como humano, porque recordemos que él siempre tuvo su divinidad celeste desde antes de que llegara a este mundo y la sigue teniendo, pero como humano, a través del virginal seno de María Santísima, cuando le anunció el arcángel Gabriel que iba a ser la portadora en su vientre del Salvador del mundo, entonces, pues María se convierte en la fiel sierva del Señor, que con el paso del tiempo, bajo la cruz, va a convertirse en madre de todos nosotros por misericordia de Jesús y además se va a convertir en la fiel servidora y custodia de su iglesia. Por eso, cuando se dio el evento de Pentecostés, estaba reunida María con otras santas mujeres, los apóstoles y muchos discípulos más en el cenáculo. Bueno, pues entonces todo esto fue consecuencia de esa glorificación de Jesús en el cielo de parte de Dios Padre. En ese momento, entonces ya deja de ser el Jesús humano que conocimos nosotros y que seguimos conociendo y adquiere su connotación de Cristo, que Cristo es lo mismo que decir Mesías, que es lo mismo que decir Salvador, depende del idioma en que lo pronuncies. Y entonces, hasta ese momento, pues ya se convierte Jesús en Cristo. Y ese Cristo va a ser el que va a bajar y va a estar 40 días entre sus discípulos y posteriormente va a tener su ascensión gloriosa y en ese momento pues ya no va a regresar. Y el que se quede entre nosotros es el Espíritu Santo, ese Paráclito. Bueno, pues entonces todo esto que te estoy comentando es para ir entendiendo mejor lo que estamos comenzando a estudiar. Bueno, entonces el Apocalipsis lo que
ese cántico de esperanza cristiana y triunfo de la iglesia perseguida, te lo voy a dar una breve explicación muy sintética de lo que significa. El Apocalipsis es un libro que cierra la revelación del Nuevo Testamento. Ya dijimos, las Sagradas Escrituras tienen dos grandes apartados, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son todos los libros que fueron los hebreos reuniendo y que constituye para ellos su ley. El término correcto es su Torá, es la manera en que se dice correctamente la ley dentro de los judíos. Viene Jesús de Nazaret a este mundo por designio de Dios, porque es cuando estaba definido que iba a ser el tiempo de la plenitud, y plenitud, como su palabra lo dice, es estar plenos, y la plenitud va a comenzar con la encarnación de Cristo, de Jesús, en ese momento, en el virginal seno de María. Ahí va a comenzar la plenitud y va a terminar la plenitud en el momento en que Cristo vuelva a regresar en lo que conocemos todos como la parusía al final de los tiempos. Por lo tanto, nosotros, desde el momento mismo en que Jesús fue crucificado hasta el último de los días, será la plenitud de los tiempos y también la conocemos como la escatología. Escatología es un término griego que quiere decir últimos tiempos. Así como Apocalipsis también es un nombre, una denominación griega que significa revelación, para que nos ubiquemos. Entonces, en ese tiempo de la plenitud, estamos viviendo desde ese momento hasta nuestros días y va a continuar hasta que en forma gloriosa venga por segunda ocasión Jesús como Cristo y Señor al final de los tiempos. La palabra, ahorita te dije Cristo y Señor. La palabra Señor es como los griegos reconocen la mesianidad de Jesús, Jesús humano. Entonces, Él es el Señor. Señor es el término más excelso que puede haber para la connotación griega y corresponde al Mesías. Y la palabra de Mesías tiene su origen hebreo. Entonces, cuando decimos Mesías y Señor, estamos diciendo como lo conocen los griegos y como lo conocen los hebreos. Bueno, entonces puedo continuar un poquito acerca de este resumen de presentación del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que dije cierra la revelación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los 27 libros que nos citan los evangelios, epístolas, hechos de los apóstoles y el propio Apocalipsis, y que en síntesis nos habla de la buena nueva de Jesús. La palabra evangelio significa buena nueva. Y entonces el Nuevo Testamento es básicamente la buena nueva sobre el tiempo que Jesús de Nazaret estuvo entre nosotros, que abarca desde su encarnación hasta el momento de su muerte y posteriormente ya con su gloriosa glorificación, el tiempo que permaneció después entre sus apóstoles antes de ascender al cielo y desde ahí seguir viendo por todos nosotros y por su propia iglesia. Bueno, entonces, este Apocalipsis, que es el libro que cierra la revelación del Nuevo Testamento, ha cautivado siempre la atención y ha despertado la curiosidad a lo largo de la historia del cristianismo. Nuestra época no es la excepción. Y es que la lectura del Apocalipsis interesa y cala profundamente, ya sea por su lenguaje enigmático,
por sus visiones complicadas, por sus supuestas revelaciones de un futuro incierto que llena ocasionalmente de angustia, como también por su anuncio de esperanza final. Para su exposición, el autor del Apocalipsis ha querido utilizar el género literario apocalíptico, que floreció principalmente en el judaísmo entre los siglos segundo antes de Cristo hasta el segundo después de Cristo. Aquí ya tenemos algunos términos para conversar. Le decía yo que el autor ha querido utilizar el género literario apocalíptico. Para esto vamos a basarnos en esta lámina que tú ves. El autor del Apocalipsis es Juan, mismo al que se le atribuye el cuarto evangelio, el Evangelio de San Juan, que se le atribuye también las tres epístolas que él, las, que él escribe dentro de la colección de las epístolas católicas. Hay tres del apóstol Juan. Y a él mismo se le atribuye la elaboración del Apocalipsis. Y te dije la elaboración a propósito, no te dije la autoría. ¿Por qué razón? Porque mira, en este triángulo que estás viendo, vas a poder apreciar que toda la Sagrada Escritura es 100% de Dios, es 100% palabra de Dios, pero también es 100% obra del autor que le escribió. No es que estemos mal matemáticamente. Lo que significa esto es que Dios es el autor, es su palabra, y que el autor, por en los mensajes, las señales, las ideas, las palabras que él a través del Espíritu Santo tiene, se pone a escribir su libro. Este triángulo que tú estás viendo, que ves que su título dice Método Histórico Crítico, tiene una gran importancia por lo siguiente, porque antiguamente, se leía la Sagrada Escritura y punto, y se daba por bueno lo que entendías. Tuvo que pasar mucho tiempo, muchos siglos, para que la propia Iglesia Cristiana Católica entendiera que había métodos de estudio que ayudaban a comprender mejor el contenido de la Sagrada Escritura. No te imagines que este método va a interpretar de acuerdo a ciertas reglas o a ciertas medidas lo que la Escritura nos dice, pero sí nos va a ubicar mucho en tres elementos primordiales. Ves en la parte superior que hay un ambiente histórico, social, y podemos agregar político y geográfico y todo lo que se te ocurra, todos los elementos que conforman en un momento determinado todo lo que puede ser identificador de una cultura en determinado momento, en determinado tiempo. Luego, en la parte inferior izquierda, ves que dice estilo literario del escrito. ¿Qué importancia tiene esto? Pues mira, tiene bastante importancia porque no es lo mismo escribir una parábola que escribir, por ejemplo, una epopeya. Una parábola conlleva que tú vas a poner sobre la mesa una historia que tiene diferentes posibles conclusiones y que tú vas a escoger la conclusión que te lleve a lo que tú esperas. Y por lo tanto, el resultado para ti puede ser distinto al que puede obtener otro. Una epopeya, por ejemplo, significa el hablar de la grandeza de un momento histórico, un momento guerrero casi siempre, que va a traer triunfo y gloria para determinado bando,
o ejército. Entonces, de acuerdo al estilo que utilice el autor material va a poder afianzar la palabra que de Dios o de Jesús se dijo en determinado momento. Y por lo tanto, esta es una de las razones por la que tú has de decir, bueno, ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué tenemos 4 que nos hablan de los mismos puntos en muchos momentos, pero con distintas palabras? Ah, pues por esto, por este estilo literario del escritor. El escritor sagrado no guía su escrito, su pluma, nada más por su santa voluntad, sino que tiene una inspiración de parte del Espíritu Santo, que aquí nos remitiría al lado derecho de esta base del triángulo. El Espíritu Santo inspira al autor y él, utilizando el estilo literario que cree prudente, nos trae la palabra de Dios dentro de un ambiente histórico social del acontecimiento. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es 100% luz, verdad y vida, nos los va a presentar el autor bajo su óptica, con la mejor intención de que lo entendamos y lo asimilemos. Bueno, ya estamos viendo el porqué de este método histórico crítico. Bueno, este método histórico crítico no es el único método que ha surgido en tiempos de la época moderna para interpretar mejor las Sagradas Escrituras. Este es uno de los más conocidos, este es uno de los más afianzados. Y por esa razón, vemos que en el párrafo que yo te leí, aquí dice, para su exposición, el autor, que ya supimos quién es Juan, San Juan, ha querido utilizar el género literario apocalíptico. Ah, entonces, además de que el libro se llama Apocalipsis, ya entendemos que hay un género literario apocalíptico y que ese género literario apocalíptico tuvo su plenitud en los 4 siglos, 2 antes de que llegara Jesús a este mundo, 2 siglos después de que estuvo en este mundo. Y el género literario apocalíptico es a través de visiones, a través de exaltaciones extremas, movernos, movernos a nosotros en nuestra inteligencia, en nuestro corazón, que nos muevan el tapete, valga la expresión, para entender mejor las verdades que nos quieren dar a conocer. Eso lo tenemos en el método, en el género literario apocalíptico. Entonces, si tú te pones a pensar que de los 21 siglos que tenemos como iglesia, únicamente en 4 se desarrolló mucho este tipo de estilo literario. No quiere decir que no existiera antes. Vamos a ver en el transcurso de este curso que hubo profetas que 400 y 500 años antes de que viniera Jesús a este mundo, utilizaron en determinados momentos el género apocalíptico. Pero que en este libro del Apocalipsis, Juan lo lleva al extremo, a la excelsitud, al manejo magistral del género apocalíptico. Ahora, el apocalipsis como tal, un apocalipsis como acto, como episodio dentro de la historia, reviste 3 etapas para poder entender el por qué se da ese género apocalíptico. En primer lugar, un apocalipsis demanda que tenga primero una etapa de opresión del pueblo de Dios. En segundo lugar, demanda que los opresores, después de haber castigado y haber sometido a sus víctimas, termine esa etapa y Dios cobre relevancia al castigar
al opresor y probablemente en su destrucción de ese enemigo. Y como un tercer punto, un apocalipsis denota una etapa de liberación y triunfo de ese pueblo que estuvo sometido, de ese pueblo de Dios perseguido. Por lo tanto, el Apocalipsis del Nuevo Testamento recorre este camino, esta trayectoria, y los cristianos primeros que vivieron en los primeros siglos de nuestra religión tuvieron que pasar por un mundo hostil a Dios y un mundo hostil a ellos, de parte no solamente de los judíos, sino de parte también de muchas autoridades, también de parte de muchos paganos, o sea, paganos entendiendo como tal aquellos que no eran judíos. Los judíos tenían una palabrita que usaban mucho para referirse a los que no eran judíos y les decían gentiles. Esa palabra de gentil, en pocas palabras, era el que no era judío, era gentil. Y dentro del manejo de los conceptos del judaísmo, ellos pensaban que la salvación era algo reservado únicamente para quien fuera judío. Oh, triste decepción, cuando Jesús viene a este mundo y cuando entrega su vida en la remisión del pecado, entonces nace la nueva Jerusalén, la Jerusalén en el que tú, yo y todos los integrantes de la humanidad, desde tiempos antiguos hasta hoy, día 24 de febrero, nos estamos en este mundo. Todos nosotros somos parte de ese nuevo pueblo por el cual Jesús dio su vida para liberarnos y para que después con su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos, al ser en la primicia de poder llegar a la vida eterna, después de él, todos los que antes de que él llegara a este mundo, que habían tenido una vida santa, pudiéramos decir, también llegarán al cielo. Y que desde entonces vamos llegando todos los que optamos por vivir su palabra, por seguir sus instrucciones y mandamientos y viviendo de acuerdo a esto, abrazados a la fe en Cristo, abrazados en Jesús de Nazaret, gracias a eso podamos optar por tener vida eterna. Bueno, pues entonces todo esto es cuando Jesús nos liberó, pero ya Él se va y la iglesia que queda en manos de los apóstoles y primordialmente en la roca de Pedro como piedra angular de nuestra santa y cristiana iglesia, entonces se va a ir extendiendo poco a poco hasta los confines de la tierra. Por eso, en la oración que recitamos dirigida al Espíritu Santo, hablamos de eso, de llevar hasta los confines de la tierra. Poco a poco vamos a ir entendiendo el mejor del porqué de las cosas. Bueno, pues entonces, debido a esto, piensa tú que estamos hablando de un inicio de la iglesia en que, en principio de cuentas, pocos saben leer. Por otro lado, en que hay mucha influencia de distintas tendencias queriendo obstruir, obstaculizar, echar marcha atrás los avances de la nueva Iglesia Cristiana Católica. Te digo, ahí había judíos, había paganos, había autoridades, había magos, alquimistas, idólatras, paganos, todo un mundo de gente que estaba urdiendo cómo ponerle peros al crecimiento de la iglesia. Ahora, quiero explicarte, quiero decirte, dentro de este ambiente histórico y social del acontecimiento, para poder entender mejor este momento, qué fue lo que sucedió después de que Jesús
se fue de este mundo en su gloriosa ascensión. Esto sabemos se dio por el año 30. No me voy a meter en detalles, pero lo que te quiero decir únicamente, que el imperio que estaba dominando a los judíos y que estaba dominando a gran parte del territorio de Asia, de Grecia, de medio mundo conocido, y también del que no era conocido en algunas partes, era el imperio romano. Y este imperio romano, cuando Jesús muere, el emperador, el César, era Tiberio. Posteriormente, estamos hablando aquí pues, del año 30, entre el año 37 y 41 va a llegar al poder romano Calígula, ese, ese personaje nefasto, ese personaje con aires de demoníacos, pudiéramos decir, porque llegó al grado de querer poner su imagen, su estatua en el templo para que todo mundo le rindiera pleitesía. Afortunadamente no lo logró hacer. Pero después de este Calígula que se aventó la puntada de nombrar cónsul a su caballo, recordarás, todo esto forma parte de ese ambiente histórico que hubo en los primeros tiempos de la iglesia. Después de él, por el año 41, del 41 al 54, va a venir el emperador Claudio. Con Claudio se van a dar algunos eventos contrarios al desarrollo de la iglesia. Por ejemplo, en determinado momento, no solamente por los cristianos, sino por los judíos, Claudio los expulsa de la ciudad de Roma a todos los judíos. Y dentro de esos judíos había algunos que ya habían ingresado a la iglesia cristiana católica. Entonces les pega a ambos. Entonces ahí se ve ya no se ve un desacuerdo entre el imperio romano y lo que era el judaísmo y los cristianos. Bueno, esto se va a venir agravando todavía más cuando en el año 54 llega al poder Nerón. ¿Por qué? Porque Nerón, ese emperador sediento de poder y y que tenía muchas artimañas para lograr sus fines, se avienta la quema de la ciudad de Roma y se le hace muy fácil echarle la culpa a los cristianos de ese acontecimiento. Por lo tanto, se vuelve legal que persigan a los cristianos, que les den muerte, que sirvan de escarnio en el circo romano, luchando contra gladiadores, contra fieras, y a fin de cuentas naciendo muchos mártires dentro de la Iglesia Cristiana Católica por las locuras de este Nerón. Y después de Nerón va a venir otro emperador, Vespasiano, por el año 67 al 69. Posteriormente a él van a venir dos hermanos. Primero, Tito, que estuvo de emperador entre el año 79 y 81. Y después de él su hermano Domiciano, que él va a estar entre el 81 y el 96. Y con este Domiciano es en donde las cosas se ponen, como decimos, color de hormiga. ¿Por qué? Porque llega a tal momento sus necesidades de poder que entonces empezaron a perseguir a todos los que no reconocieran en el César, en el emperador, a la representación divina en la tierra. O sea, el emperador llegaba a ser el Dios en la tierra y por lo tanto pedían sumisión, ahora sí como dicen, sumisión, respeto y obediencia de cualquier persona al emperador. Y por lo tanto comenzó un asedio muy fuerte contra de los cristianos. Entonces fueron dos épocas muy álgidas. Una con Nerón, que cuando fue Nerón, entre otros acontecimientos históricos, puede citar que siendo el emperador fue cuando se le dio
crucifixión a Pedro en Roma, y también cuando fue decapitado Pablo, también en Roma, en los tiempos de este Nerón. Y por lo tanto, la Iglesia cristiana católica naciente sufrió la primera gran persecución. La segunda gran persecución es con Domiciano, que te repito, en sus aires de grandeza se siente Dios y pide pleitesía de cualquier humano hacia él. Obviamente, dentro de nuestra iglesia, afianzados a la fe, afianzados en la religión, afianzados en Jesús y en la esperanza de la vida eterna, muchísimos integrantes de la comunidad cristiana católica murieron. En ese ambiente de las persecuciones de Domiciano es cuando Juan, que estaba deportado a la isla de Patmos, una isla que se encuentra al lado izquierdo de la ciudad de Éfeso. Ya en la próxima clase pondremos un mapa para identificar mejor. Ahí escribe Juan este Apocalipsis. Entonces ya tienes ahí, viendo esta lámina, cuál era el ambiente histórico que privaba. Ya tienes también ahí una definición del estilo que va a ocupar este Juan. Y este estilo apocalíptico y esto que el Espíritu Santo le transmitió a Juan es muy, muy, muy interesante por una razón. Dentro de la historia de la salvación, que comienza con Abraham en el año 1850 antes de Cristo. Desde ese tiempo no había escritos, no había libros. Los libros vinieron apareciendo mucho tiempo después. Y hubo muchos profetas que presentaban al pueblo, y también algunos de ellos le presentaban a las autoridades, a los reyes dentro de los israelitas, los mensajes divinos, los mensajes de Dios, lo que el profeta les daba de mensaje, y al mismo tiempo podía servir el profeta como una especie de canal de retroalimentación, de palpar y de sentir lo que el pueblo pensaba, y de hacerlo y de externarlo ante los mensajes que de Dios recibía. ¿Ok? Pero en el caso de este Juan, estando en Patmos, él no recibe mensajes, sino que el centro del género apocalíptico viene dado porque el escritor sagrado lo que ve son visiones, lo que ve son imágenes, y esas imágenes no tienen una validez en sí por la propia imagen, sino por la interpretación que de ella se da. Por esa razón, tú aquí en esta lámina puedes apreciar en la parte baja, se supone que es Juan, que está viendo las visiones de este anciano, que está viendo visiones de ángeles, visiones de espadas, de llaves, que está viendo candeleros, en fin, muchas cosas que él está viendo y que tiene que interpretarlas, y que esa interpretación que él ya por escrito deja en el libro es lo que va a conjugar lo que es el género apocalíptico. Entonces hay una gran diferencia. Tú ponte a pensar, ponte como a pensar como si tú fueras Juan. Si tú escucharas la palabra de Dios Padre, pues captarías el mensaje muy bien. Si el Espíritu Santo te dijera, oye, escribe y da a conocer esto y que se logren estos propósitos, pues ya tienes una guía para poder hacer el escrito. Pero ahora imagínate qué pasa cuando tú estás viendo imágenes y que esas imágenes no tienen una relevancia en sí por la imagen, sino por la interpretación que tú, como autor sagrado, le des a esas visiones. Entonces,
En este género apocalíptico, tú vas a ver colores, vas a ver eh, figuras, vas a ver números, vas a ver eh, cifras, vas a ver momentos determinados en que no encuentres una relación nada más de esa imagen, de esa visión. Y entonces el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a guiar, te va a dar pauta y tú vas a escribir con relación a esos eventos. Bueno, pues esto fue el por qué surgió el Apocalipsis escrito por Juan y los elementos históricos que ya te narré que hizo que la iglesia naciente cristiana católica fuera perseguida, como lo dice aquí. Y entonces el Apocalipsis se viene convirtiendo en un cántico de esperanza cristiana, es una manera de decir, creo y por la fe que tengo, subsisto y vivo y no me importa el fin que pueda yo tener, porque después de esto sé que voy a tener la vida eterna, sé que voy a tener la gloria, el triunfo que Jesús en su vida terrena nos manifestó y que ya como Mesías nos lo refrenda a través de sus apóstoles. Entonces, todo esto es lo que viene siendo el evento histórico, el evento eh, del género literario y la inspiración del Espíritu Santo que hace que surja el libro del Apocalipsis. En esta lámina va a servirte como una pequeña introducción, una presentación de lo que significa este Apocalipsis. Entonces ya hablamos del género literario, ya hablamos un poco de las persecuciones en el siglo primero, y ya vamos a ver que ya centrándonos en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, que además tiene una, una importancia bárbara, porque no solamente cierra el Nuevo Testamento, efectivamente es el libro 27, pero también es la culminación del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Y esto qué relevancia tiene? Bueno, pues en el Antiguo Testamento vienen muchos libros escritos, sobre todo en época de los profetas, en época y en épocas de los últimos tiempos de 500 años antes de que viniera Cristo, acerca de la venida del Mesías. Pero entonces el Apocalipsis cierra toda la escritura, cierra toda la palabra de Dios, misma que también es la palabra de Jesús, porque Jesús vino a este mundo a enseñarnos todo lo que el Padre quiso que nos enseñara. Y por lo tanto, tanto Dios Padre como Jesús tienen tres características importantísimas que no podemos dejar de lado. Tanto Dios como Jesús tienen tres palabritas que no sé si tú has escuchado, pero ambos tienen omnipotencia, que la omnipotencia es hacer lo que quieras. No hay ninguna limitación para ejecutar cualquier cosa que Dios Padre quiera. ¿Por qué? Pues porque Él es toda sabiduría, su palabra es vida, su palabra es creación, y si hizo este mundo para deleite de todos nosotros, que lo hizo para su Hijo Jesús, dices, bueno, pues después de esto y del vasto universo que tenemos y que no alcanzamos a comprender, si tiene esa capacidad creadora, también Jesús la tiene porque es su unigénito. La palabra unigénito significa que es el único hijo, no solamente el primogénito, es el único, pero sabemos que Jesús es el reflejo de Dios Padre. Por lo tanto, también Jesús tiene la omnipotencia y por esa razón vemos que en determinado momento tuvo signos de poder poderosos que ni siquiera sus propios discípulos o apóstoles en determinados momentos pudieron igualar. En el Evangelio, creo que del día de hoy, vemos una prueba de eso eh, cuando el padre de un probablemente o de un epiléptico le pide a Jesús que lo sane y que le dice, le pedí esto a tus apóstoles, pero no lo pudieron lograr. ¿Y qué pasa?
que al final de cuentas Jesús les dice, ¿por qué no lo pudieron hacer? Porque le preguntaban y les dice, por falta de oración, por falta de, pues sí, de ese nutriente, de esa savia que nutre a la persona y que con eso logras todo, por decir algo. Entonces esa omnipotencia es única de Dios y de Jesús. Hay otra característica, otra que se llama la omnipresencia, que eso significa que no hay ningún obstáculo para que puedan estar en ninguna parte del mundo e incluso en momentos simultáneos en distintas partes. Eso lo entendemos o quizás no lo entendemos, pero lo aceptamos, pero es una de las características de la divinidad de Dios Padre y de Jesús. Y un tercer elemento que es que ambos son omniscientes. Ese término de omnisciente quiere decir que su sabiduría les tienen el conocimiento de todo lo que nosotros vemos como real, como posible, y hasta de lo que no alcanzamos a ver, hasta de lo que es imposible para nosotros. Bueno, pues por esas características podemos entender que dentro del Apocalipsis vamos a tener que apoyarnos en estas cualidades divinas para poder entender mejor el tema del libro, el desarrollo del tema, los procedimientos literarios y teológicos. Esta palabra teológico debemos también de tener muy presente que teología es lo que nosotros humanos definimos como la voluntad divina hacia nosotros. La teología viene de arriba hacia abajo. Y la filosofía, que viene siendo la mayor ciencia y conocimiento humano, parte de la tierra hacia el cielo para poder entender lo que en la teología Dios nos quiere decir. Entonces, esas dos flechas de ascender y de descender se dan en nuestra iglesia, en nuestra religión. Por esa razón vas a entender que nosotros vemos esta paloma con el pico hacia abajo. Es que necesitamos que el Espíritu Santo descienda, que el Espíritu Santo, como fuerza de Dios, nos nutra. Y este símbolo que tú ves es el símbolo que identifica a la escuela de la que tu servidor, Alfredo Santos, formó parte del Instituto de Pastoral Bíblica. El Instituto de Pastoral Bíblica nos dedicamos desde hace 37 años única y exclusivamente a estudiar la Biblia y a estudiarla con una finalidad pastoral. Esa finalidad pastoral viene siendo que se vuelva parte de nuestro estilo de vida. Entonces, no es lo mismo estudiar la Sagrada Escritura a estudiarla y procurar darle una aplicación práctica. Bueno, pues de ahí ya entiendes el por qué el tamiz, las características de los que formamos parte de esta institución. Hay otra parte de esta institución que se simboliza aquí del lado izquierdo, que se le llama EBES. Esto forma parte de la misma escuela de la que yo formo parte y significa Escuelas Bíblicas del Espíritu Santo. Esto significa que todos los integrantes que formamos esta institución tenemos como finalidad misional el llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y por eso somos una escuela al servicio del Espíritu Santo. Afortunadamente, la parroquia de la cual formamos parte ha tenido muy buena acogida hacia nosotros y nos permite que estemos desarrollando todos los cursos bíblicos. Y te digo cursos porque no solamente es este el que estamos dando. Aquí vas a ver en esta lámina que en el canal de YouTube
bajo el nombre de Alfredo R. Santos Pérez, existen diversos cursos que hemos dado dentro de esta instrucción bíblica hacia nuestros compañeros de comunidad. Y tú puedes tener acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y te pido que en su oportunidad, cuando tú puedas tener eh, algún conocido o alguien que pueda interesarle conocer algo más acerca de estos cursos, que le sugieras que entren al canal de YouTube. Y ahí pues vamos a poder aprender mucho. Del lado derecho ves nuestro ID, nuestra contraseña de los cursos en vivo, lo que estamos ahorita viviendo con nuestro curso de Apocalipsis, y mañana que tenemos el inicio también del curso de la Pascua del Señor, que se va a ayudar mucho para entender mejor la época de Cuaresma, la época de preparación para Pentecostés y todo el rico contenido de estos tiempos. Bueno, pues entonces eso es nuestra escuela, esto es de dónde provengo yo y dónde estoy a tu servicio. Algo importante, te dejé la mitad de la lámina porque quiero centrarme de momento en esto que tienes enfrente. Te quiero decir que la forma en que manejamos nuestra instrucción en de este curso y de todos los cursos, lo hacemos con micrófonos cerrados de todos los oyentes. No porque no nos merezcan atención, al contrario, nos merecen atención y respeto. Pero muchas ocasiones el estar hablando un integrante y otro dentro del devenir, dentro del curso de la sesión, a veces quita el interés de todos sobre un punto determinado. Pero eso no quiere decir que estemos cerrados a resolver cualquier duda que tú puedas tener relacionado al curso o relacionado a lo que tú quieras y mandes. Por lo tanto, tenemos un grupo de WhatsApp dentro de las aplicaciones en el cual están todos los integrantes de estos cursos. Y entonces tú puedes, por un lado, el dar fe de que estuviste presente en la sesión, como por ejemplo hoy, si tú mandas un mensaje al WhatsApp de Alfredo Santos, que aquí está puesto su número y también está puesto mi mail para lo que se ofrezca, por un lado, yo voy a tener oportunidad de saber que estuviste en la clase. Por otra parte, si tú tienes alguna duda, voy a poderme remitir a ver qué es lo que tú quieres que se refuerce o qué duda quieres que se te resuelva. Y además, hay la oportunidad de que si tú quieres que se haga en forma de conocimiento general, te voy a responder por el WhatsApp. Si tú quieres que nada más esa respuesta sea para ti, pues caray, a través de mi mail vamos a poder tener un contacto personal y nada más entre tú y yo. Ahora, ¿por qué llevamos ese control de las asistencias? Por una razón, porque nuestros cursos tienen la posibilidad de que si tú quieres obtener un crédito porque estás participando de este curso de Apocalipsis, lo puedes hacer. En nuestra escuela existen unos cuestionarios para cada curso y las personas que quieren optar por tener un crédito, además de tener las asistencias mínimas del 80%, responden ese cuestionario y al responder ese cuestionario, yo lo presento y se le otorga el crédito correspondiente. Para algunas personas tiene importancia esto, para otros no. Pero lo que quiero darte a entender es que tienes la opción de que si tú deseas puedes tener un crédito por el estudio de Apocalipsis. Ahora bien, ahora bien, este, este sistema que tenemos entonces nos obliga a que si por favor tú mandas tu nombre, mandas tu teléfono, mandas tu mail si lo tienes y cualquier otra inquietud que tú tengas, con eso vamos a darte de alta dentro del grupo de
Apocalipsis, y también vas a quedar registrado en el Instituto de Pastoral Bíblica para que sepan que si tú quieres optar por tener el crédito, ahí está la constancia de que tú formas parte del grupo. Y si no, no pasa nada. Ahora bien, quiero comentarte que para la mejor comprensión y seguimiento de este curso, esta imagen corresponde a un libro. Este libro, que es el mismo que tengo yo en mi mano, fue escrito por el padre Salvador Carrillo Alday. Este sacerdote que ya murió en el año 2017, se dedicó únicamente toda su vida a ser un promotor del Espíritu Santo. Él, para empezar, fue sacerdote de la Orden de los Misioneros del Espíritu Santo. Cursó sus estudios tanto en sus orígenes aquí en México como en Roma, como en, como en Jerusalén, y se dedicó únicamente a profundizar en el conocimiento de la Biblia, en hacerlo más fácil su comprensión y a ser uno de los líderes que después del Concilio Vaticano II, por petición del Vaticano, él estuvo preparando en toda Latinoamérica a los sacerdotes y religiosos para enfocarse en un correcto conocimiento y cómo dar correctamente las clases sobre Biblia. Existe un, un reconocimiento en el Vaticano que le llaman exégeta. La palabra exégeta significa un defensor de la Biblia, alguien que se sabe al dedillo toda la Biblia. ¿Por qué? Porque las estudió palabra por palabra el contenido de la Biblia en sus idiomas de origen, igual en griego que en hebreo, que además se nutre de muchos otros artículos literarios de grandes filósofos y pensadores, igual alemanes que de otras nacionalidades, y todo eso lo volca en sus libros. El padre Carrillo Alday escribió más o menos 100 libros, y esos libros, la mayoría, van enfocados a un conocimiento más digerible de los libros de la Sagrada Escritura. Concretamente, el libro que corresponde a Apocalipsis es un libro no muy grande, son poco menos de 200 hojas, pero él te hace fácil lo que para muchos es difícil. Entonces, para mí es una guía invaluable. Yo te invito, este libro lo venden en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, que se encuentra ubicado en la calle de Triunfo de la Libertad, número 37. Esto está a espaldas de la Universidad Pontificia de México. O sea, estamos hablando de calle y media del Zócalo de Tlalpan. Este instituto se encuentra entre las calles de Congreso y Benito Juárez en la alcaldía Tlalpan. Ahí es en donde tu servidor acudo a tomar mis cursos porque sigo estudiando allí. Voy a tomar 2 cursos en la semana y ahí me nutro mucho de los libros que escribió el padre. Esto nos va a servir mucho. El costo de estos libros es relativamente muy económico, para que te ubiques. Este libro vale 120 pesos, pero lo que te va a brindar de conocimiento vale muchísimas veces más lo que vas a pagar por él, los 120 pesos. Entonces, además de que nos va a servir para reforzar nuestro conocimiento, nos va a servir para ubicarnos y entender mejor las cosas. Por ejemplo, ahorita yo te diría, si tú tienes oportunidad de comprar este libro, te invitaría a que en la semana leas la presentación del Apocalipsis que hace el Padre. Concretamente, son nada más, son nada más la presentación, son 2 hojas y la introducción viene siendo
un poquito más, pero me conformo con que ahorita leas únicamente la presentación, las 2 hojas en este libro, para que estemos en una sintonía pareja. No es lo mismo que yo te hable de X pasaje del Apocalipsis cuando tú ya tuviste la oportunidad de leer algo referente a eso, a que no sepas nada. Eso no quita que yo te voy a hablar y te voy a tratar de explicar a profundidad todos los conceptos, pero que para ti va a ser una ayuda muy, muy grande el tener este libro. Ahora, nada, ni mi intervención, ni este libro va a suplir la fuerza y la contundencia de una Biblia. Obviamente, para el estudio de Apocalipsis y de cualquier libro de la Sagrada Escritura, es indispensable que tú tengas una Biblia y que en esa Biblia sea el inicio de cualquier estudio. Es muy distinto cuando tú lees la Biblia, probablemente después lees el libro del Padre y cuando escuchas a tu servidor, caray, pues ya puedes tener un mejor entorno que te ayude a entender y comprender mejor el contenido de lo que se está citando. Y quiero únicamente para terminar esta explicación de esta noche, quiero, para que tú te des una idea de lo que hemos estado hablando y de los alcances de esto, quiero remitirme, el Apocalipsis tiene 22 capítulos y en el capítulo final cierra este libro de la siguiente manera. Juan nos dice, fíjate, el epílogo del Apocalipsis, de su capítulo 22. Primero escucha lo que voy a decir y después vamos a dar un breve comentario para que aterricemos lo que estuvimos hablando ahora. El epílogo del Apocalipsis. Yo, Jesús, estamos hablando del capítulo 22, versículo 16 en adelante. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para explicaros todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. El que tenga sed, que se acerque. El que quiera recibirla gratis, agua de vida. Lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. El que da testimonio de todo esto dice, sí, voy a venir pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Bueno, esto, dices, bueno, ¿y esto qué significa? Si nos fuéramos al sentido literal primero, que es leer y tratar de entender lo que leímos, nos vamos a perder. Si profundizamos y nos vamos a un sentido literal segundo o un sentido literal profundo, vamos a ir descubriendo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, Jesús envió a su ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles están al servicio de Dios y de Jesús, son sus mensajeros hacia nosotros en la tierra. Dice después, yo soy el retoño y descendiente de David. Sí, ¿por qué? Porque dentro de lo que Dios, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, le ofreció a David, era que de su estirpe iba a venir el Mesías. Por lo tanto, aquí Jesús está refrendando que él es descendiente de la estirpe de David, que él es el lucero radiante del alba. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz y esa luz se manifiesta como una estrella. Por esa razón, en Belén vimos
que la narración de la estrella de Belén nos llevaba hacia el pesebre. Aquí podrás entender un poquito mejor ya el por qué. Después, cuando dice el espíritu y la novia dicen ven, el espíritu se refiere al Espíritu Santo, que es el que conduce a la iglesia y el que nos habla de parte de Dios y de Jesús a nosotros. Y la novia es la iglesia. La iglesia, desde el punto de vista literario, se le reconoce como la esposa de Jesús. Aquí, ¿por qué dice la novia? Porque esto se dijo antes de que viniera Jesús al mundo. Esto está puesto en el libro de Isaías, una parte de sus profecías. Todavía no venía Jesús y por eso cita la novia, porque todavía no existía la iglesia que va a ser la esposa. Entonces, el que después dice, el que tenga sed, que se acerque, el que quiera recibirá gratis agua de vida. Forma parte también de las profecías de Isaías. Y esa agua se refiere al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que Jesús en su momento a la samaritana le dijo, quien beba de esta agua no va a tener sed nunca más, refiriéndose al Espíritu Santo. Después, cuando dice, si alguno añade algo sobre el texto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. En este libro, igual que cuando sacó al pueblo de Egipto, les mandó plagas, las conocemos bien, las 10 plagas, y aquí nos está advirtiendo de que cuidado el que quiera distorsionar el contenido de este libro, ni para agregar ni para quitar. Y dice, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. ¿Cuál árbol de la vida? Bueno, pues en el Génesis nos habla de que había 2 árboles en el Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Cuando el tentador hace que caiga Eva y después Eva hace que caiga Adán, cayeron en el pecado de soberbia y Dios Padre mencionó que querían tener la sabiduría de Dios. Válgame Dios, ahora sí que, ¿cómo es posible? Ese acto de soberbia, pues, trajo todas las consecuencias que sabemos. Pero el otro árbol, el árbol de la vida, es el que nos da la vida eterna, y ese fue el árbol que Jesús, con su gloriosa muerte, nos vino a dar, y gracias a eso tenemos la vida eterna. Ese es el árbol que se refiere aquí. Y después dice, el que da testimonio de todo esto dice, sí, voy a venir pronto. Se refiere a Jesús, que él está anunciando su parucía, su segunda venida gloriosa. La palabra amén significa sí, que así sea, así lo entendemos, y por eso todos podemos implorar y decir, ven Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Esto es lo que significa dentro del vocablo griego Maranatá, ven Señor Jesús. Bueno, entonces te quise leer este epílogo para que tú entiendas mejor las grandes diferencias de un sentido literal primero y de un sentido literal profundo, y por lo cual necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para interpretar correctamente este bello libro del Apocalipsis. Bueno, pues el tiempo corre y desafortunadamente ya nos alcanzó. Por lo tanto, te invito a que el próximo lunes tenga el gusto de tenerte de nueva cuenta para que vayamos avanzando poco a poco en este bello libro, en esta gran enseñanza del Apocalipsis. Y deseo que tú y toda tu familia tengan una semana pródiga de salud, de buenas experiencias, de alegría, de esperanza y que seamos felices. Agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo su compañía entre nosotros y voy a cerrarte esta sesión poniéndote un canto de despedida y agradezco tu presencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias de estar con esta noche. Mis alegrías
soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mi